¿Qué pasa? Os traigo un nuevo vídeo sobre el Chelsea de Mauricio Pochettino, donde como siempre os voy a dar pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FC24. Y es que este Chelsea de Pochettino en este último tramo de temporada ha conseguido encajar bien las piezas y ser mucho más peligroso tanto en transición con jugadores rapidísimos como Nicolas Jackson, Mudryk o Madueke, como también siendo buenos en ataques posicionales, metiendo Cucurella por dentro, buscando a Palmer entre líneas y siendo mucho más sólidos y ofensivos y atacantes. Así que vamos a pasar a las formaciones y como podéis ver hemos utilizado el 4-2-3-1 por defecto y hemos hecho algunos ajustes de posición a algunos jugadores. Por ejemplo, a los centrales, por ejemplo a Bede Silva, lo hemos movido un poco hacia la izquierda y lo hemos puesto de defensa izquierdo porque va a formar línea de 3 y va a ser el central por la izquierda con balón. A Silva lo hemos puesto de defensa central, está metido en la zona central en esa línea de 3 y Chalobah, que es realmente un central, pero va a ser lateral derecho, lo hemos puesto un poco más metido por dentro. Con Cucurella lo hemos puesto lo más arriba y a la izquierda posible, de carrilero izquierdo, porque va a formar doble pivote con Caicedo, que no le hemos tocado nada. A Mudryk lo hemos puesto de medio izquierdo lo más abajo posible, antes de que sea carrilero. A Madueke le hemos adelantado un poco, le hemos puesto de medio derecho lo más arriba posible. Palmer ahí entre líneas bastante atrasado, pero de medio ofensivo derecho para que caiga. Y Gallagher de medio ofensivo izquierdo, con Nicolas Jackson, que no le hemos tocado nada. Este Chelsea, cuando no tiene el balón, defiende en un 4-4-2 normalmente o en un 4-2-3-1, formado por Jackson y Palmer en la doble línea delantera, con Madueke y Mudryk en las bandas. Cucurella forma la línea de 4 en defensa y el doble pivote es Caicedo y Gallagher. Y cuando evoluciona en ataque normalmente se forma en un 3-2-4-1, donde es Cucurella el que forma el doble pivote con Caicedo, Mudryk y Madueke por las bandas y Gallagher y Palmer están entre líneas. Así que entrando a los movimientos más utilizados por el Chelsea, lo que suelen hacer en salida es evidentemente Cucurella se pasa al doble pivote con Caicedo y forman este 3+2 para tratar de mover el balón y sacarlo con más facilidad. Algo que se puede ver aprovechando que Cucurella se mete como doble pivote es que muchas veces Mudryk baja su posición y retrasa su posición para tratar de ayudar a esa salida de balón, cogiendo el balón, conduciendo un poco por dentro y haciendo que cambie el juego y desajustando un poco al equipo rival. Cuando el Chelsea ya pasa al campo rival o incluso en una zona del centro del campo, un movimiento que también suele pasar es que cuando están tocando en ese 3+2, lo que sucede es que Palmer cae entre el espacio de Madueke y Chalobah. En ese espacio cae Palmer para recibir el balón abierto en banda y desde ahí poder ya conducir y progresar la jugada haciendo un 2 contra 1 contra el lateral o conducir hacia adentro y buscar un pase. Pero es que evidentemente algo que busca mucho el Chelsea cuando tiene un ataque más posicional es que aprovechando este 3+2 y que tienen a dos jugadores entre líneas como Gallagher y Palmer, mediante Cucurella, Caicedo o incluso los centrales, buscarlos, sobre todo Palmer entre líneas, para que pueda recibir ahí el balón y girarse y provocar pues pases al espacio para Jackson, que rompe constantemente, o 2 contra 1 con Madueke. Una de las situaciones más habituales, ya que normalmente el Chelsea ataca mucho por la banda derecha aprovechando esta dupla Madueke-Palmer, es que cuando recibe Madueke completamente abierto en derecha, se puede ver como Palmer hace ese desmarque indefendible para que Madueke, una vez ha desbordado a su lateral o si tiene un doble marcaje, pues entre los dos acaben sacando esa línea de fondo y jugada peligrosa. Pero es que no siempre sucede este movimiento de Palmer rompiendo el espacio, sino que simplemente a veces se mantiene entre líneas y lo que hace es Madueke
pasarle el balón a Palmer en esa zona entre líneas y a partir de ahí ya Palmer busca con su habilidad recortar hacia adentro, que le gusta mucho, y buscar un chute al segundo palo, un chute peligroso para meter gol. Un movimiento que se puede ver en alguna ocasión, ya que hay mucha conexión entre Madueke y Palmer y mucha flexibilidad de movimiento, es que a veces puede ser que Palmer acabe cayendo en banda y sea el que está completamente abierto y sea Madueke el que intercambia la posición con él y está por dentro. Entonces filtran el pase ya con Madueke por dentro o Palmer por fuera, e intercambiando esas posiciones lían un poco las marcas y consiguen progresar también y generar peligro. Por el lado izquierdo, una jugada que también se puede ver en algunas ocasiones cuando están atacando en posicional o en un ataque rápido incluso, lo que sucede es que a veces recibe Mudryk abierto en banda izquierda y Cucurella, que realmente está en el doble pivote en este 3-2-4-1, lo que hace es igualmente romper por dentro y tratar de llegar a la línea de fondo y poner un pase atrás para sus compañeros. Y entrando a las transiciones, que es un elemento muy importante del Chelsea, aprovechando la velocidad de Madueke, Mudryk y Jackson, lo que sucede es que en algunas ocasiones cuando hacen estas transiciones, aprovechando que está Palmer y Madueke por el lado derecho, cuando roban buscan ese lado derecho y es Palmer el que a veces rompe en banda y Madueke o cualquier compañero le ponen el pase para que él pueda progresar y buscar ya a Nico Jackson o progresar él solo. En otras ocasiones simplemente da igual quién reciba el balón, pero lo que sucede es que aprovechando por ejemplo también Mudryk, que es rapidísimo, lo buscan al espacio girando el balón de lado a lado y puede también después acabar poniendo un pase al espacio. O simplemente buscan a Nico Jackson, que siempre está ahí arriba buscando desmarques, y cual sea el jugador que tiene el balón, si ve que tiene espacio para filtrar el balón, le pone el balón al espacio y Nicolas Jackson ya busca una jugada de peligro. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo equilibrado. No queremos ni presionar altísimo ni tampoco atrasarnos mucho, con anchura del equipo 55, porque no es un equipo que esté muy junto, con una profundidad 60 bastante alta para sí que poder en alguna ocasión presionar y robar y transicionar. Construcción de jugada, rearme rápido, aquí importante, ¿por qué? Por lo que hemos dicho, que cuando roban sí que salen rápidamente al contraataque y si no se puede ya hacen un ataque más equilibrado, por eso tenemos creación de oportunidad equilibrado para poder sacar el balón jugado. En anchura pondremos 55, ni muy ancho ni muy estrecho, y futbolistas en el área 6, ya que no acumulan muchísimos jugadores, pero sí que es un recurso. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero bloquea centros, guardameta, libero. A los centrales no vamos a tocar nada. Lateral derecho, quedarse atrás al atacar, ya que formará la línea de 3 y nada más. A Cucurella, lateral izquierdo, dejaremos en equilibrado y invertido. Equilibrado para que también pueda progresar y hacer esos desmarques que hemos dicho por dentro. A Mudryk, bajar a defender, quedarse en banda y desmarcarse para que busque al espacio con entrar al remate. A Madueke le pondremos bajar a defender, equilibrado porque así también a veces se puede meter por dentro, equilibrado en actitud y entrar al remate. A Palmer le dejaremos en quedarse arriba, entrar al remate, abrirse las bandas para que caiga en alguna ocasión como hemos comentado y lo demás en equilibrado. A Gallagher pondremos bajar a defender, entrar al remate, conservar la posición y intercepciones. A Caicedo, que va a ser el pivote, pondremos cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar porque se va a quedar atrás junto con Cucurella doble pivote y marcar al centro. Y finalmente a Nicolas Jackson pondremos abrirse las bandas para esos desmarques que también caiga por banda, desmarcarse evidentemente y apoyo defensivo básico. Así que hasta aquí el vídeo del Chelsea de Pochettino y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.